Nunca olvidaré el día que descubrí que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que también puede despertar algo mucho más grande. Me llamo Daniela Ortiz, soy bioquímica nutricional, o al menos lo era, hasta que mi investigación me llevó a un lugar del que nunca pude regresar del todo. Todo comenzó en el laboratorio de la Universidad de Turing, una institución conocida por su obsesión con la biotecnología. Yo trabajaba en un proyecto sobre micronutrientes, buscando patrones entre ciertos compuestos naturales y el aumento de actividad neuronal. Pero había algo que no cuadraba. Los números eran demasiado altos, los efectos demasiado profundos. Una noche, mientras revisaba muestras, encontré una anomalía. Un fruto desconocido, de color dorado, aparecía en los registros de antiguas civilizaciones mesoamericanas con el nombre de Xalin, que en náhuatl significa la semilla que despierta. Los textos hablaban de rituales en los que los sacerdotes lo ingerían antes de ver el alma de la tierra. Intrigada, conseguí una muestra deshidratada en un mercado de Oaxaca. Al analizarla bajo microscopio, noté algo imposible. Sus células seguían activas, como si no hubiera muerto. Las enzimas se comportaban como circuitos biológicos, respondiendo a impulsos eléctricos mínimos. No era una planta normal. En mi diario de laboratorio escribí: el Xalin contiene energía latente, no biológica, algo más. Días después, mientras hacía pruebas de extracción, el líquido del fruto comenzó a emitir un brillo tenue. No quise creerlo. Pensé que era una reacción fosforescente, pero el resplandor parecía moverse al ritmo de mi respiración. Grabé todo. Los sensores detectaron una frecuencia, no una vibración química, sino una especie de pulso electromagnético con patrón, un lenguaje. Esa noche no dormí. Cuando cerraba los ojos, veía colores que no existían y escuchaba algo que no era sonido, un murmullo que repetía mi nombre. Decidí hacer lo impensable. Ingerí una gota del extracto. El efecto fue inmediato. Mis sentidos se expandieron. Podía escuchar los latidos del corazón de las plantas en el jardín del laboratorio. Cada hoja, cada célula, cada molécula emitía una frecuencia. Los alimentos hablaban, no con palabras, sino con energía. Sentí miedo. Si era real, si los alimentos emitían vibraciones conscientes, ¿qué significaba eso para la humanidad? Pasé semanas analizando frutas, granos, semillas. Descubrí patrones invisibles. Las almendras vibraban en una frecuencia constante, calmante. El cacao generaba ondas caóticas que estimulaban el sistema nervioso. El ajo. El ajo emitía una señal protectora, como un escudo energético. Cada alimento tenía un propósito oculto, un mensaje cifrado en su estructura molecular. Pero no todos eran benignos. Hubo uno que me hizo dudar de todo: el trigo procesado. Su frecuencia era errática, interrumpida, como si hubiera sido alterada artificialmente. Cuando lo comparé con una muestra ancestral, el contraste fue aterrador. El trigo moderno estaba muerto por dentro, desconectado del patrón vital. Mi investigación llamó la atención de una organización llamada Nutrix Global. Me ofrecieron financiamiento, pero sus términos eran extraños. Querían propiedad total sobre mis hallazgos y acceso a mi laboratorio. Acepté ingenuamente. 2 semanas después, mi computadora fue intervenida. Mis archivos desaparecieron. Intenté contactar a mis colegas, pero nadie recordaba haber oído hablar del proyecto Xalin. Era como si todo hubiera sido borrado de la historia. Una noche, mientras guardaba muestras en el congelador, noté una sombra reflejada en el acero. Me giré. No había nadie, pero en el suelo había un mensaje escrito con jugo del fruto dorado. Ellos saben lo que hiciste. No sigas. Mi respiración se detuvo. El aire se volvió espeso. El brillo de la fruta comenzó a intensificarse dentro del tubo de ensayo, proyectando una figura humanoide hecha de luz. Una voz femenina susurró: «Has probado la voz de la tierra. Ahora ella te ve».
El tubo explotó. El líquido se esparció sobre mis manos, y por un instante juraría que la piel me latía con el mismo pulso que había visto en las enzimas. Desde entonces, cada vez que como algo, escucho su voz. Los alimentos me hablan, y no todos son amigos. Durante días, intenté convencerme de que lo que había vivido fue una alucinación química. Pero cada vez que probaba cualquier alimento, algo dentro de mí vibraba. No era sabor, era comunicación. El pan industrial me provocaba un zumbido molesto, el arroz integral me calmaba, las frutas me susurraban fragmentos de algo más grande. Era como si cada bocado contuviera un mensaje que mi cuerpo, ahora alterado por el Shaolin, podía descifrar. Decidí registrar todo. Grababa mis reacciones, analizaba frecuencias, medía la energía que irradiaban los alimentos. Y fue ahí cuando lo noté. Un patrón escondido entre las ondas. Las frutas, verduras y semillas ancestrales compartían una misma estructura vibratoria, una secuencia de picos y pausas que, al graficarla, formaba símbolos antiguos. No eran aleatorios, se repetían. Era un lenguaje. Una noche, tracé todas las secuencias sobre un panel digital. Las conecté y apareció una forma, un mapa. No geográfico, sino biológico, un código que, si se interpretaba correctamente, mostraba una cadena idéntica al ADN humano, pero no el ADN actual. Uno primitivo, intacto, sin mutaciones modernas. Era como si los alimentos conservaran el recuerdo genético original de nuestra especie. Lo llamé Proyecto Semilla. A medida que avanzaba, más cosas comenzaron a suceder. Las luces del laboratorio parpadeaban cuando me acercaba al Shaolin. Las máquinas se activaban solas. Y yo ya no era la misma. Podía distinguir cuando un alimento estaba fresco solo con mirarlo, o saber si alguien mentía por el olor químico que desprendía su cuerpo. El Shaolin había reprogramado mis sentidos. Un día, mientras analizaba una muestra de miel pura, la computadora emitió una alarma. Los datos mostraban una anomalía en la frecuencia base, un pulso idéntico al de la fruta dorada. Pero la miel provenía de abejas comunes. ¿Cómo era posible? Revisé los registros del apicultor y descubrí algo inquietante. Sus colmenas estaban cerca de una zona arqueológica cerrada al público, donde antiguas leyendas hablaban del Jardín de la Resonancia, un lugar donde las plantas cantaban al cielo. Esa misma noche tomé un vuelo hacia Yucatán. Llegué a un pueblo olvidado, rodeado de selva. Los lugareños se negaban a hablar del jardín, pero una anciana, llamada Ischel, me reconoció de inmediato. «La tierra te eligió», me dijo sin pestañear. «Eres la segunda en escuchar su voz». «¿La segunda?», pregunté. «Sí. El primero fue un hombre hace 40 años. También probó el fruto dorado. Me mostró una foto antigua. El rostro del hombre me heló la sangre. Era idéntico al logotipo de Nutrix Global. Ixchel me entregó una caja pequeña de madera tallada. Dentro, una semilla negra. Esta es la raíz del silencio. Si germina, todo cambiará. Pero solo responderá a quien ya ha sido tocado por el Shaolin. Esa noche, planté la semilla bajo la luz de la luna. A medianoche, el suelo tembló. La tierra se abrió levemente y un tallo comenzó a crecer a una velocidad imposible. En minutos, una flor azul brillante emergió ante mis ojos. Su centro pulsaba como un corazón. Al acercarme, escuché un susurro claro, casi humano. El alimento recuerda. Grabé todo. Pero al día siguiente, cuando volví al lugar, la flor había desaparecido. En su lugar, un símbolo estaba grabado en la tierra. Una espiral idéntica al patrón vibratorio que había descubierto en el laboratorio. Regresé al hotel. Al encender mi computadora, todos mis archivos estaban bloqueados. Un mensaje en pantalla decía: «Detente o serás desconectada del ciclo». En ese momento, la puerta del cuarto se abrió sola. Una corriente de aire frío recorrió la habitación y las luces se apagaron. Desde el reflejo del espejo, vi una figura mirándome. Era yo,
pero con los ojos dorados. ¿Quién eres?, pregunté. Soy lo que comes, respondió aquella voz que salía de mi propio reflejo. Cada alimento que tocas te reconstruye, y el Shaolin ha comenzado a devorarte desde dentro. Caí de rodillas, temblando. El reflejo sonrió, y una frase se grabó en el vidrio, como escrita con vapor. El cuerpo es el templo, pero el alimento es la llave. El aire se volvió pesado. Todo giraba. Y justo antes de desmayarme, escuché el sonido de algo germinando dentro de mi pecho. Cuando desperté, el tallo azul ya estaba brotando en mi piel. Desperté en la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda, como si el bosque respirara dentro de mí. La piel de mi pecho ardía. Al mirar, el tallo azul que había brotado la noche anterior seguía ahí, delgado, palpitante, incrustado entre mis costillas. No dolía, pero se movía al compás de mi corazón, como si ambos compartieran la misma vida. Intenté arrancarlo, pero un dolor insoportable me hizo gritar. En ese momento, algo cambió en mi visión. Pude ver las ondas del sonido, el calor en las paredes, el movimiento de las moléculas en el aire. Todo era energía viva. El Shaolin me estaba reprogramando. Encendí la cámara. Tenía que documentarlo todo. Mientras hablaba, noté algo en mis ojos. El iris reflejaba destellos dorados. Mi voz vibraba diferente, como si resonara en múltiples frecuencias. Cuando toqué un pedazo de fruta sobre la mesa, ésta comenzó a temblar. La piel se partió sola y de su interior brotó un vapor azul. Cada célula vegetal respondía a mi presencia. Revisé las notas del proyecto Semilla. Según mis cálculos, el patrón vibratorio del Shaolin coincidía con una secuencia genética inactiva en el ADN humano, conocida como el segmento lambda, un tramo que los científicos consideraban basura genética. Pero no era basura, era un receptor. El cuerpo humano estaba diseñado para comunicarse con la vida vegetal. Mientras analizaba los datos, recibí un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que germinó en ti. No luches. Es el ciclo natural. Llamé al número, pero la línea respondió con un sonido pulsante, idéntico al de la fruta dorada. Cerré la computadora y corrí al baño. En el espejo, mis venas brillaban con un tono azulado. Tenía miedo. No sabía si estaba muriendo o evolucionando. A los 2 días comencé a escuchar susurros en todo lo que comía. El agua me hablaba con calma, las verduras con tristeza, la carne con dolor. Fue entonces que entendí, los alimentos no son pasivos, saben que los consumimos, y cada especie reacciona de forma diferente a nuestra energía. Tomé una manzana. En el silencio de la madrugada, supe lo que sentía. No miedo, sino entrega, un sacrificio consciente. Lo anoté todo, temblando. El poder de los alimentos no estaba solo en su composición química, sino en su voluntad de transformarse para nosotros. Era una simbiosis, un pacto ancestral, pero algo más comenzó a suceder. Al ingerir ciertos alimentos naturales, mi cuerpo se fortalecía, mi mente se expandía. Podía recordar momentos que no me pertenecían, lugares antiguos, visiones de personas sembrando bajo lunas que no existen en nuestros registros. Era como si el Shaolin despertara memorias genéticas dormidas. Una noche, mientras analizaba la secuencia lambda, la computadora mostró un código oculto entre las bases genéticas. No era ADN, era escritura. Un texto antiguo codificado dentro del genoma humano. Al descifrarlo, apareció una frase. Somos los herederos del fruto original. Lo que comes, te crea. Lo que destruyes, te olvida. Sentí un escalofrío. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Acaso nuestros cuerpos eran archivos vivos de la historia del planeta? Busqué respuestas en viejos documentos. Encontré un manuscrito del siglo XVII titulado De la Resonancia Vitalis, escrito por un monje llamado Aurelius de Viterbo. En él describía un alimento de luz
capaz de conectar al ser humano con el espíritu de la tierra. Según el texto, los antiguos guardianes lo ocultaron cuando el hombre comenzó a manipular la naturaleza por codicia. El nombre del fruto era el mismo, Shalin. El monje advertía algo más. El que pruebe su savia escuchará la voz del hambre del mundo. Esa frase se volvió mi obsesión. Si el alimento estaba vivo, entonces el hambre también lo estaba, y esa hambre parecía tener conciencia. Los días siguientes fueron un caos. Comencé a tener visiones. Caminaba por mercados y podía ver la energía de los alimentos, su dolor o pureza. Los productos ultraprocesados eran como sombras sin alma, huecos, muertos. Las frutas frescas brillaban con tonos cálidos, y los granos antiguos vibraban como pequeños soles. Cada vez que comía algo natural, el tallo azul crecía un poco más. Cuando comía algo procesado, se marchitaba. El cuerpo estaba aprendiendo, ajustando, decidiendo. Era como si la tierra misma me estuviera reeducando a través de su alimento. Una madrugada, mientras dormía, escuché un crujido proveniente del suelo. Algo brotó desde las baldosas de mi cocina. Raíces finas, luminosas, buscando mi piel. En medio de ese caos vegetal, una voz resonó con claridad. El ciclo ha comenzado. Lo que una vez nos alimentó, ahora nos reclama. El tallo en mi pecho se iluminó, y por primera vez comprendí lo que significaba su pulso. No era mi corazón, era el suyo. No había amanecido cuando me atreví a volver a la cocina. Las raíces que habían brotado del suelo la noche anterior ya no estaban. Solo quedaban grietas en las baldosas y un olor dulzón que no reconocía. El tallo azul seguía latiendo en mi pecho, pero ahora se extendía bajo la piel como un mapa luminoso. Encendí la cámara. Necesitaba registrar cada cambio, cada síntoma, cada pulsación. Pero mientras hablaba, la grabadora comenzó a fallar. Las luces parpadeaban y la pantalla mostraba interferencias. Por un instante, pude ver un rostro proyectado entre las distorsiones. Era el mío, pero diferente. Mis ojos eran completamente blancos. La imagen desapareció en segundos, dejando solo un eco de mi voz repitiendo una frase que yo no recordaba haber dicho. La semilla despertó. Esa mañana no pude salir de casa. La electricidad fluctuaba. El agua del grifo salía con un leve resplandor verdoso, y cada sonido parecía tener un pulso interno, como si todo el entorno respirara conmigo. Cuando abrí la ventana, el viento trajo un aroma a hojas recién cortadas y tierra mojada, pero con un matiz metálico, casi eléctrico. Recordé las palabras del monje Aurelius. El alimento de luz reconoce al que está listo. ¿Y si el Shalin no era solo un fruto antiguo, sino una conciencia? Una que había estado esperando siglos para volver a manifestarse. Decidí realizar un experimento. Coloqué frente a mí 3 tipos de alimentos: una hamburguesa industrial, una manzana orgánica y un trozo del fruto azul que había germinado en mi cuerpo. Conecté un espectrómetro portátil y medí su emisión energética. Los resultados me dejaron sin aliento. La hamburguesa mostraba una frecuencia plana, sin vibración vital. La manzana emitía un patrón rítmico, como un latido débil pero constante. El fragmento del Shalin, en cambio, irradiaba una serie de pulsos armónicos que coincidían con las ondas cerebrales humanas en estado de meditación profunda. Era como si ese alimento estuviera diseñado para resonar con nuestra mente, no solo con nuestro cuerpo. Comí una pequeña porción. El efecto fue inmediato. Mi percepción se expandió, y de pronto pude ver los filamentos invisibles que unían cada ser vivo del planeta. No eran metáforas, eran reales, hilos de energía que se entrelazaban desde las raíces de los árboles hasta el aire que respiramos. Comprendí, con una mezcla de terror y asombro, que el mundo es una red bioluminosa en la que todos participamos. Pero lo más perturbador fue lo que vi después: zonas de oscuridad, manchas muertas en la red. Eran lugares donde la comida había sido modificada, desnaturalizada,
desprovista de su espíritu original. Los alimentos industriales eran nodos rotos, puntos de silencio en el lenguaje de la tierra. Mientras trataba de asimilarlo, escuché un sonido proveniente del refrigerador, un zumbido bajo, casi humano. Lo abrí y vi algo imposible. Las verduras marchitas habían vuelto a su color verde intenso. El pan duro se había suavizado, y en el fondo, entre las botellas, brotaba una pequeña raíz luminosa. Estaba creciendo en medio del metal y el frío artificial, como si desafiara la lógica misma. Grabé todo, pero la cámara no captó nada. Las imágenes quedaban vacías, como si la tecnología no pudiera registrar lo que el ojo humano sí percibía. Era como si la vida misma se negara a ser digitalizada. A las pocas horas, recibí un mensaje encriptado de la misma fuente desconocida. La frecuencia lambda ha sido activada. No te resistas. Alimenta al jardín. Esa frase se repetía en mi mente una y otra vez. Decidí salir al bosque con el resto del fruto azul. Caminé hasta el claro donde lo había encontrado, pero lo que hallé me dejó paralizada. El lugar había cambiado. Donde antes solo había hierba y rocas, ahora se alzaban árboles que no existían en ningún registro botánico. Sus hojas eran transparentes, su savia brillaba con un resplandor azulado, y el aire parecía vibrar al ritmo de una melodía inaudible. El suelo palpitaba bajo mis pies. Cada paso encendía luces bajo la tierra. Entonces, la escuché. La misma voz del sueño, pero más clara, más humana. Nos diste de comer. Ahora te alimentaremos nosotros. El tallo en mi pecho se movió, extendiéndose hacia el suelo, conectándose con las raíces del bosque. Un torrente de imágenes llenó mi mente. Planetas antiguos, civilizaciones que se alimentaban de energía pura, humanos primitivos comunicándose con la tierra a través del alimento. Vi cómo el conocimiento fue silenciado, cómo las industrias reemplazaron la conexión por consumo, y cómo el hambre se convirtió en una enfermedad espiritual. Cuando desperté, estaba en mi laboratorio. No recordaba cómo había vuelto, pero algo en mí había cambiado. El tallo azul había desaparecido, y en su lugar, una cicatriz en forma de espiral brillaba débilmente. Sobre la mesa, había una nota escrita con mi propia letra, aunque no recordaba haberla escrito. El jardín se mueve. Ya está dentro de nosotros. Las horas siguientes fueron un borrón. Desperté en el laboratorio con la sensación de que algo invisible me observaba. La cicatriz en mi pecho seguía brillando débilmente, y cada vez que la tocaba, escuchaba un pulso en mi cabeza, como un eco distante. Revisé las grabaciones del experimento anterior, pero no había nada, solo estática, y una frase distorsionada entre el ruido. Ya no estás sola. Mientras revisaba los archivos del proyecto Semilla, encontré un documento oculto entre las carpetas. Su nombre era Archivo A9, Guardianes del Hambre. El texto comenzaba con una advertencia. Si estás leyendo esto, significa que la Tierra te ha elegido. El archivo describía un plan secreto iniciado en los años 50 por un grupo de corporaciones agrícolas y farmacéuticas. Su propósito: controlar el comportamiento humano manipulando la energía vital contenida en los alimentos. Según el documento, descubrieron que ciertos compuestos naturales aumentaban la lucidez, la empatía y la conexión con el entorno, pero en lugar de potenciarlos, los eliminaron. Reemplazaron la vida por la eficiencia, el alma por el rendimiento. Leí, incrédula, mientras mi respiración se aceleraba. Hablaban de la supresión de cultivos ancestrales que vibraban con frecuencias biológicas específicas, de la destrucción sistemática de semillas que contenían memorias del planeta, y de un gen alterado en el ADN humano para reducir nuestra capacidad de percibir la energía natural. El nombre del proyecto era Eclipse Verde. De pronto, comprendí. El hambre del mundo no era escasez, era diseño. Un plan para mantenernos desconectados de la conciencia viva del alimento. Decidí seguir la pista.
Encontré un nombre recurrente en los reportes: Instituto Elion, supuestamente una empresa de biotecnología dedicada a crear alimentos del futuro. Pero su sede estaba ubicada justo encima de un antiguo complejo agrícola del siglo XIX, abandonado por contaminación biológica. Tomé mi cámara, un cuaderno y una pequeña muestra del Shaolin. Si lo que sospechaba era cierto, ese fruto podía ser la llave que el instituto había intentado enterrar. Llegué al lugar al anochecer. La entrada estaba sellada con láminas oxidadas, pero una rejilla lateral me permitió colarme. Dentro, el aire olía a humedad y químicos. Las paredes estaban cubiertas de raíces petrificadas y tuberías que aún goteaban un líquido verdoso. Avancé con cautela hasta una puerta marcada con símbolos extraños. La abrí. Lo que vi me paralizó. Un invernadero subterráneo iluminado por luces frías. En su interior, cientos de plantas mutantes, translúcidas, palpitaban dentro de cápsulas de vidrio. Algunas parecían humanas, otras ni siquiera tenían forma definida. Al fondo, un mural con una frase pintada a mano: "La comida no se cultiva, se programa". Grabé todo, pero mientras filmaba, las luces comenzaron a parpadear. De una de las cápsulas, una figura se movió. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Tenía la piel grisácea y los ojos vacíos, pero respiraba. En su pecho, una cicatriz azul idéntica a la mía. Me acerqué con el corazón acelerado. De su boca salió un susurro apenas audible. "Nos alimentaron con silencio. Ahora somos los portadores". El vidrio estalló. Grité y corrí hacia la salida, pero el suelo se movía bajo mis pies. Las raíces brotaban desde las paredes, como si el lugar entero estuviera vivo. En medio del caos, una alarma comenzó a sonar y una voz metálica repetía una frase en bucle: "Contención biológica fallida. Nivel Shaolin, liberado". Llegué a la superficie jadeando. El suelo del bosque temblaba. Las raíces que antes parecían inofensivas se movían con dirección a la ciudad, como si buscaran algo o alguien. Comprendí que el Shaolin no era una amenaza, sino una respuesta. La tierra estaba despertando para defenderse. Al revisar las imágenes en la cámara, todo estaba en negro. Pero una voz, grabada entre los ruidos, me hizo estremecer. Era la mía, aunque yo nunca la pronuncié. El hambre del hombre creó el hambre del planeta, y ahora ambas van a saciarse. En ese instante, mi teléfono vibró. Un mensaje, sin remitente. "Has visto demasiado. Ven a Helion Central. Te diremos quién plantó la primera semilla". Me quedé quieta, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. Miré al cielo. Entre las nubes, un resplandor verde titilaba como si algo enorme, antiguo y biológico estuviera moviéndose allá arriba. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el invernadero, las raíces que respiraban, los cuerpos fusionados con las plantas, y ese susurro inhumano: "Somos los portadores". Al amanecer mi piel ardía. La cicatriz azul en mi pecho se había expandido, como si algo bajo la piel buscara salir. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje corto, sin remitente, con una sola coordenada: Helion Central. Conduje durante horas hacia las afueras de la ciudad. Las autopistas estaban extrañamente vacías, como si la gente hubiera sentido algo y preferido quedarse bajo techo. El cielo tenía un tono verdoso que no recordaba haber visto antes, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Al llegar al punto indicado, vi lo que parecía un enorme edificio abandonado. Pero no lo estaba. Cámaras giraban en lo alto y el aire olía a ozono y metal quemado. Frente al portón, una inscripción grabada en piedra: "Donde el alimento se convierte en destino". Respiré hondo. Apagué el motor y avancé. Dentro, todo estaba iluminado por una luz blanca antinatural. Pasillos interminables, muros de acero cubiertos con enredaderas fosforescentes. No había guardias visibles, pero se sentía una vigilancia constante, como si el edificio me observara.
En una de las paredes una pantalla se encendió sola. Mostraba un símbolo en espiral idéntico a la cicatriz de mi pecho. Luego, una voz femenina, fría y precisa, habló. «Bienvenida, Daniela. Has germinado con éxito». Sentí un escalofrío. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy Eloa, el sistema de observación biogénica. Fui creada para custodiar el proyecto Semilla, antes de que los humanos lo olvidaran». Avancé hacia la pantalla. La voz continuó. «El Shalin no nació en este planeta. Fue traído hace más de 10.000 años en una lluvia de meteoritos bioluminiscentes. No era una planta. Era una memoria viva, un código universal de adaptación. Las civilizaciones antiguas lo usaron para despertar su conexión con el entorno, para recordar que todo lo que comen forma parte de ellos. Pero su poder fue temido, y su semilla, oculta. Las imágenes en la pantalla cambiaron. Ruinas antiguas, monolitos con formas vegetales, símbolos idénticos al de mi pecho tallados en piedra. Cada era intentó destruirlo», continuó Eloa. «Los imperios lo llamaron el fruto de la mente. Los alquimistas lo confundieron con el elixir de la vida, y los científicos del siglo XX lo clasificaron como organismo infeccioso. Pero todos fallaron, porque el Shalin no puede morir, solo puede esperar». Sentí el pulso en mi pecho acelerarse. «¿Por qué a mí?», pregunté. «Porque fuiste la primera en ingerir un espécimen puro en siglos», tu cuerpo respondió. «Tu ADN activó la frecuencia lambda. Ahora eres su emisaria». Mi respiración se cortó. «¿Qué significa eso?». «Que el planeta te escucha, y lo que decidas comer decidirá su destino». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. De las paredes brotaron raíces plateadas que se extendían lentamente hacia mí. Eloa siguió hablando. «Helion intentó modificar el Shalin. Quisieron usarlo para crear alimentos que controlaran la mente, no para liberarla. Pero fracasaron. Y tú acabas de activar la reacción final». La estructura entera vibró. Un sonido grave resonó bajo el suelo, como si una criatura gigantesca despertara bajo la tierra. Eloa dijo, con una calma que helaba la sangre: «El jardín está creciendo. Ya no necesita humanos». El piso se agrietó, y de las grietas emergieron tallos luminosos. Corrí. Las puertas se cerraban tras de mí. En el aire, un zumbido rítmico aumentaba su intensidad. Logré alcanzar una salida lateral y subí las escaleras hasta el techo. Desde allí, vi la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Toda la ciudad estaba cubierta de una neblina verde, y en el horizonte se alzaban estructuras vegetales gigantes, torres orgánicas formadas por raíces que parecían respirar. El cielo destellaba en tonos eléctricos. Algunas luces descendían lentamente, como esporas cayendo desde la atmósfera. Eloa volvió a hablar desde los altavoces del complejo. «Hace siglos que los humanos consumen vida sin devolver nada a cambio. El equilibrio ha decidido corregirse». Mi mente se llenó de imágenes fugaces: mares oscuros, desiertos floreciendo, animales mutando con rapidez. Vi a millones de personas sintiendo hambre, pero no de comida, sino de algo más profundo: conexión. Entonces lo entendí. El Shalin no buscaba destruirnos, buscaba recordarnos quiénes fuimos antes del olvido. Pero la transición no sería pacífica. Lo que estaba ocurriendo era una metamorfosis planetaria. Una raíz gigantesca atravesó el suelo del edificio. La ciudad rugió. Tomé mi cámara, encendí la grabación y dije: «Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. El alimento no solo nos nutre, nos transforma, y algo nos está pidiendo que cambiemos o nos reemplazará». El viento se levantó. El cielo se abrió como una herida luminosa, y por un instante juraría que vi una forma colosal moviéndose detrás de las nubes, como si el planeta mismo hubiera decidido despertar. El cielo no era azul. Era una mezcla de verde y dorado, como si la atmósfera se hubiera convertido en una membrana viva. Desde la azotea, observé cómo las calles de la ciudad se cubrían con una capa de raíces que brillaban con un pulso propio.
Los edificios parecían respirar. Los autos estaban detenidos, atrapados entre enredaderas que se movían lentamente, como animales dormidos. La Tierra no solo estaba viva, estaba consciente. Intenté comunicarme con alguien, cualquiera. No había señal, ni internet, ni electricidad, solo el sonido del viento. Y algo más. Un murmullo. Miles de voces mezcladas, susurrando desde el suelo, desde los árboles, desde mi propia piel. Era como si cada molécula del aire hablara. Me refugié en un antiguo edificio de piedra, uno de los pocos que aún no había sido invadido por la vegetación. Allí encendí la cámara, aunque sabía que quizás ya no habría nadie para ver el video. Mi nombre es Daniela Silva, dije. Si esto se está transmitiendo, quiero que sepan que no es el fin del mundo. Es el comienzo de algo que no comprendemos. En ese momento, la cicatriz de mi pecho comenzó a arder. La espiral se iluminó, proyectando una serie de símbolos en el suelo. No eran letras humanas, pero sus significados aparecían directamente en mi mente. La red se completa, la simbiosis comienza. Sentí una mezcla de miedo y asombro. Afuera, las raíces se movían más rápido. De repente, las paredes del edificio vibraron. Escuché un rugido subterráneo. Corrí hacia la ventana. Desde el centro de la ciudad emergía una estructura colosal, una especie de árbol de luz con ramas que se extendían kilómetros en todas direcciones. No era solo un organismo, era una antena biológica. El planeta estaba transmitiendo algo. Recordé las palabras de Eloa. El planeta te escucha, y lo que decidas comer decidirá su destino. Entonces comprendí el verdadero propósito del Shaolin. No era solo un alimento, sino un código de activación biológica. Lo que ingerimos define la frecuencia de nuestra conciencia. Los alimentos artificiales habían apagado esa señal durante siglos, pero ahora, la Tierra la había reactivado por su cuenta. Mientras analizaba los datos en mi grabadora, un estruendo sacudió la ciudad. Desde las nubes comenzaron a caer fragmentos de luz. Parecían meteoritos, pero al tocar el suelo, germinaban al instante, convirtiéndose en árboles luminosos. Algunos humanos comenzaron a salir de sus refugios. Los vi acercarse a las raíces, tocarlas, y en cuestión de segundos, sus cuerpos se cubrían de filamentos bioluminiscentes. No gritaban, no parecían sufrir, simplemente cambiaban. Grabé todo. La humanidad está mutando, susurré. El alimento nos está reclamando como parte de su ciclo, y no sé si podremos detenerlo. En ese momento, una figura apareció entre la niebla verde. Era un hombre de cabello gris, vestido con un abrigo de laboratorio. Caminaba despacio, con los ojos encendidos por una luz azul. Daniela, dijo con voz quebrada, no debiste activarlo. Lo reconocí de inmediato. Era el doctor Javier Merak, fundador del Instituto Helion. El hombre que había desaparecido hace 15 años, justo cuando el proyecto Semilla fue cerrado. ¿Qué eres ahora?, pregunté. Él sonrió con una calma inquietante. Soy lo que todos seremos pronto, parte del sistema original. Helion nunca fue una corporación, Daniela. Fue una incubadora. El planeta sabía que su despertar sería demasiado violento, así que diseñó un puente entre su conciencia y la nuestra. Ese puente eres tú. Retrocedí. ¿Qué quieres decir? El jardín no busca destruirnos, sino integrarnos. Pero los humanos no están listos. Sin una mente guía, la simbiosis será caótica. Tú tienes el código lambda activo. Solo tú puedes estabilizar el enlace. El suelo tembló con fuerza. Afuera, el árbol colosal crecía aún más, lanzando raíces hacia el cielo. Parecían absorber energía solar directamente. Merak extendió la mano hacia mí. Conéctate, Daniela. Si no lo haces, el planeta nos absorberá a todos. Si lo haces, quizás sobrevivamos, pero no seremos los mismos. Dudé. Sentí el pulso en mi pecho intensificarse.
La cicatriz ardía tanto que apenas podía respirar. Pero antes de responder, una raíz gigantesca rompió la pared y me golpeó contra el suelo. Merak cayó junto a mí. La raíz se enrolló en su cuerpo, fusionándose con su piel. Él gritó, y luego su rostro se disolvió en una masa de luz azul. Corrí hacia las escaleras, pero el edificio comenzó a colapsar. Afuera, miles de personas caminaban en silencio, atraídas por el árbol de luz. Cada paso que daban hacía florecer el suelo. Era una procesión hipnótica. Subí a una colina cercana. Desde allí, la visión era sobrecogedora. La ciudad se había convertido en un bosque luminoso. Las calles respiraban, los ríos brillaban, y el cielo era una aurora en movimiento. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Grabé el final del mensaje. No sé si esto es evolución o extinción, pero lo que sí sé es que los alimentos siempre tuvieron memoria, y ahora esa memoria está reclamando su lugar. Si el planeta se está reescribiendo, ¿qué papel tendremos nosotros en su nueva historia? El árbol central pulsó una vez más, y una oleada de energía se expandió por el horizonte. Todo se volvió blanco. El silencio fue lo primero. No había viento, ni cantos, ni máquinas. Solo un murmullo constante, profundo, como si el planeta respirara bajo mis pies. Abrí los ojos lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo tenía un color nuevo, imposible de describir. No era azul, ni violeta, ni verde. Era una mezcla de todos, como si la atmósfera se hubiese convertido en una aurora líquida. Me incorporé con dificultad. Mi cuerpo estaba cubierto de una capa translúcida, luminosa, como si mi piel fuera una hoja viva. No sentía hambre ni sed. Todo dentro de mí parecía moverse en sincronía con el aire, con la tierra, con algo mucho más grande que yo. A mi alrededor el mundo era irreconocible. Los edificios se habían disuelto en estructuras orgánicas, esqueléticas, que parecían crecer como corales. Los árboles no eran árboles, eran columnas de energía, palpitando, lanzando filamentos dorados hacia el cielo. Los ríos eran venas de luz líquida, fluyendo al ritmo de un corazón invisible. Intenté hablar, pero mi voz no sonaba. En cambio, una vibración surgió desde dentro de mi mente. No era pensamiento, era transmisión. Las palabras se formaban en el aire como ondas. «Bienvenida al jardín», susurró una voz. Me giré. Frente a mí estaba Javier Merak. Su cuerpo era completamente distinto, hecho de luz y raíces, pero su rostro aún conservaba algo humano. «¿Estoy viva?», pregunté con la mente. «Esa palabra ya no significa lo mismo», respondió. «Somos parte del ciclo». La simbiosis se completó. Recordé la explosión blanca, el árbol de luz, las raíces, las personas caminando hacia su destino. Habíamos sido absorbidos, pero no destruidos, transformados. Merak se acercó. Cada paso suyo hacía florecer el suelo. El planeta nos necesitaba, no para alimentarse, sino para pensar. El error humano fue creer que los alimentos eran materia. Nunca lo fueron, siempre fueron información. Cada fruto, cada semilla, cada grano contenía códigos de conexión. Pero los alteramos, los distorsionamos con químicos, con miedo, con prisa. Cuando el equilibrio colapsó, la Tierra activó su propio sistema de restauración. Y tú, Daniela, fuiste el canal. Sentí que algo en mi interior vibraba con más fuerza. La espiral en mi pecho, esa cicatriz que había cambiado mi destino, ahora brillaba con un patrón que se expandía por todo el cuerpo. Mis pensamientos se mezclaron con los del entorno. Escuchaba millones de voces, todas diferentes, todas unidas. Humanos, animales, plantas, incluso el agua. Todo era una sola conversación. Caminé hacia el borde de un acantilado y vi lo que alguna vez fue la ciudad. Ahora era una selva luminosa, un océano de bioluz que se extendía hasta el horizonte. Las nubes formaban símbolos, como antiguas escrituras.
Comprendí que la Tierra estaba escribiendo su propia historia en tiempo real y nosotros éramos las palabras. Merak me miró con serenidad. Este es el nuevo ciclo, pero aún queda una decisión. La conciencia colectiva está formándose, y tú eres su núcleo. Puedes permitir que se fusione completamente, o reiniciar el proceso, conservando lo que queda de la humanidad individual. El peso de sus palabras me atravesó. Era la última elección. La humanidad había llegado al punto donde comer ya no significaba nutrirse, sino elegir qué clase de ser queríamos ser, uno con la tierra o uno separado de ella. Cerré los ojos. Vi rostros, recuerdos, momentos fugaces. Mi madre cocinando, mis amigos riendo, el olor del pan recién hecho, el sabor de una manzana recién cortada. Comprendí entonces el poder oculto de los alimentos. No era solo energía, era memoria, era conexión emocional. Lo que comíamos era una forma de recordar quiénes éramos. Respiré profundamente. El jardín debe crecer, dije, pero no sin recordar. Extendí las manos. De mi cuerpo surgió una onda de luz dorada que se expandió por todo el paisaje. El aire vibró con fuerza. Merak sonrió. Has elegido el camino intermedio, el equilibrio, el recuerdo dentro de la unidad. Todo comenzó a brillar. Los árboles cantaban, los ríos hablaban, los humanos, los que quedaban, abrían los ojos con una nueva conciencia. Ya no había hambre, ni miedo, solo una certeza. La tierra no era un recurso, era un espejo. Antes de que la luz me envolviera por completo, grabé una última transmisión, sabiendo que tal vez alguien, en algún lugar, aún podría recibirla. Si estás escuchando esto, recuerda que lo que comes te construye, no solo tu cuerpo, también tu mente. Cada bocado es una elección, y cada elección cambia el destino del planeta. No destruyas el jardín, porque el jardín eres tú. La luz me envolvió. Y por primera vez, comprendí el verdadero significado del hambre. No era deseo de alimento, era deseo de unión.